pues el proyecto Nuevo Manzanillo. Entonces sí quiero en este momento pues presentar a las personalidades que nos acompañan, todos ellos pues amigos, de alguna manera nos hemos encontrado en el camino tanto pues profesional, laboral o en algún momento pues hasta ideológico, pero decir que todos ellos cuentan con una participación directa o indirectamente en esta institución, es por ello que están aquí. Primero quiero presentar, se encuentra con nosotros Adalberto Carvajal Berber. Él es periodista, pues toda su vida es reconocido. Adalberto fue director del Ecos de la Costa, él estuvo en el ITESO, como él estudia lo que es la carrera en comunicación, su formación siempre ha sido el análisis, la reflexión. Sus columnas son de las más representativas, leídas por ahí para que puedan acercarse, ya les comentarán. También es un gran lector, académico también, de hecho se acaba de jubilar de la Universidad de Colima, en la Facultad de Letras y Comunicación, donde fuimos compañeros y también de alguna manera compañeros en el ámbito laboral. Cuando él era director de Ecos de la Costa, del periódico, yo era director del Correo Manzanillo y Manzanillo, justamente empresas del formador y constructor de esta universidad, del licenciado Humberto Silva Ochoa. Y también se encuentra con nosotros Jorge Silva Torres, quien es justamente el presidente de lo que es la Fundación Humberto Silva. Y estamos haciendo este evento porque el 21 de este mes pues es el 11º, ¿sí? El 11º aniversario luctuoso pues del fallecimiento de Humberto Silva Ochoa. Humberto Silva Ochoa, por ahí tuve la oportunidad de trabajar, de estar con él, y en un texto que realicé ya hace algunos años, justamente yo me enfocaba en mencionar y en reconocer que Humberto Silva, porque Humberto Silva Ochoa, pues fue un constructor de instituciones, sobre todo educativas. Él refunda lo que es la Universidad de Colima, él forma, inicia los centros de investigaciones, impulsa lo que es pues este organismo estudiantil, lo que es la FEC, funda una serie, él desincorpora la universidad, él es el que lleva la universidad a los municipios del estado, Manzanillo, Coquimatlán y demás. Es por eso importante que ustedes lo sepan. Y por supuesto, también Humberto Silva en el 2008, en septiembre de 2008, funda esta universidad, la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Y Jorge hijo, pues él normalmente ha trabajado, fue director de comunicación en la Universidad de Colima, director de Radio Universidad, y bueno, ahorita está haciendo equipo, aparte de ser asesor de rectoría, bueno, hace equipo e impulsa todos los esfuerzos para el desarrollo de lo que es la media superior. A grandes rasgos es Jorge, y también tenemos con nosotros al profesor Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. Él, pues, cuando yo lo conozco, él anda en el ámbito ejidatario, anda en la cuestión rural, impulsando los proyectos ahí del campo. Normalmente, pues, su dinámica ha sido en la parte de Cuauhtémoc. Yo tuve la fortuna, porque hay que decir que Arnoldo es un luchador social. En esa parte yo me identifiqué cuando era joven. Él no me conocía, pero yo sí lo conocía. Tan es así que lo conozco cuando yo estaba estudiando mi maestría en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana. Yo dije, tengo que trabajar, tenía la beca CONACYT y demás, pero necesitaba más recursos. Entonces, la fortuna de que me encuentro en primera plana en el Universal, pues la imagen de un colimense, en este caso era Arnoldo Vizcaíno, quien lo anunciaban como el presidente de elecciones del PRD nacional en aquel entonces. Pues él ya no forma parte de ese partido, pero era siempre la lucha de la izquierda. Voy y lo busco a las oficinas nacionales del PRD, y ahí lo encuentro y pues lo conozco
busco en esa área y me pongo a trabajar. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Arnoldo en el ámbito laboral y pues bueno, a partir de ahí pues ha venido pues un devenir de amistad, de trabajo y pues de algunas maneras pues de compromisos, ¿no? Porque siempre también me identifico con la lucha social. También por supuesto damos la bienvenida, un gusto acá tener aquí al representante de ACIPONA, gracias por estar con nosotros. No sé si hay más compañeros invitados especiales por ahí atrás, pero bueno, a los demás ya les dimos la bienvenida. Pues Arnoldo, además también tiene por ahí un libro que hace poco pues también publica, que son algunas memorias, y justamente ahí se encuentran muchas anécdotas de Colima. En esta mesa invitamos a ellos tres, porque Adalberto todo el tiempo trabajó de la mano con el licenciado Juan Humberto Silva Ochoa, y pues a él le damos la tarea de que nos hable del origen de la fundación de esta universidad, cómo es que empieza a construirse o a cocinarse. Entonces le damos la voz a Adalberto. Posteriormente nos vamos a ir con Jorge, que él nos va a hablar sobre la actualidad y la perspectiva que tendría la Universidad Tecnológica de Manzanillo, y a Arnoldo lo invitamos porque pues estoy enterado que pues él ahorita es un gran operador, anda por acá conociendo pues la dinámica del puerto, y le hemos pedido que si nos puede de alguna manera en esas anécdotas nos pueda comentar la importancia, la colocación de la UTEM ante estos retos de Nuevo Manzanillo. Entonces, Alberto, por favor, adelante. Muchas gracias. Es un honor estar en esta biblioteca que lleva el nombre, por cierto, de Jorge Humberto Silva Ochoa, y recordar sobre todo que la UTEM fue la tercera institución pública de educación superior en la que Silva Ochoa intervino como fundador o como refundador. Es muy conocido el legado que dejó en la Universidad de Colima tras casi 10 años de fungir como rector, pero lo que poca gente conoce es el papel que el licenciado Humberto jugó para que se gestara el Instituto Tecnológico de Colima. Definido como creador y consolidador de instituciones, tanto educativas como periodísticas y políticas, es interesante revisar, repasar cómo construyó este perfil. Y lo que salta a la vista es que desde muy joven, Silva Ochoa empezó a trabajar en el proyecto para traer a Colima una gama de opciones profesionales más amplia de la que había en ese entonces. Por diversas razones, pese a que la Universidad Popular de Colima se fundó en 1940, todavía a finales de los años 50, la posibilidad que tenían los colimenses de obtener un título se reducía, poco más, poco menos, a maestro normalista. La Universidad de Colima tenía entonces una escuela de secretarias, había alguna escuela de oficios, pero lo más que podía un colimense aspirar en ese entonces era a tener un título de maestro normalista, que como ustedes saben, quizás lo sepan, bueno, son muy jóvenes, no se requería para ser maestro más que terminar en ese entonces la primaria, la secundaria después, y ya hoy es una licenciatura, pero en ese entonces pues era una carrera pues prácticamente técnica. Ampliar la oferta profesional y brindar a los jóvenes la oportunidad de estudiar una licenciatura sin salir del Estado implicaba un cambio en la política educativa, y para lograrlo era necesario influir en la toma de decisiones. Quizás siguiendo el ejemplo del colimense Jesús Robles Martínez, quien fue dirigente estudiantil en el naciente Instituto Politécnico Nacional, jóvenes alumnos de secundaria y la escuela normal iniciaron aquí en Colima, en esos años, mediados de los 50, un movimiento estudiantil similar. Nacido en 1937, Humberto Silva tenía 17 años cuando en 1954, desde la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria número 2, convocó a los jóvenes a formar la Federación de Estudiantes Colimenses. La FEC fue el primero de los pilares de la comunidad universitaria de la UDC, pues, en cuya creación participaría activamente Silva Ochoa. Años después de siendo rector, llamaría al personal académico, administrativo y de servicios de la institución a formar en 1980 el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima. Es un hecho insólito que el rector haya invitado a formar el sindicato, pero él nos decía que si no lo hubiera hecho, pues nadie se hubiera animado a crear un sindicato, porque pues veían como muy fuerte el liderazgo del rector. Entonces dice, tuvo que salir del rector la iniciativa de crear una organización que representara a los trabajadores. Y lo mismo hizo con las asociaciones de exalumnos al invitarlos a integrar años después la Federación de Egresados, la FEUC.
Solo decir que el movimiento juvenil no fue bien visto o no fue visto con buenos ojos por las autoridades educativas de su tiempo. Cuando les negaron usar los salones del edificio universitario que estaba en la avenida 20 de noviembre, donde hoy se ubica el archivo histórico de la UDC, la Asamblea Constituyente de la FEC se llevó a cabo enfrente, bajo la sombra de los árboles del Parque Hidalgo. Tampoco los sectores más conservadores de la sociedad veían con agrado una organización estudiantil que no se ajustaba al modelo corporativo de organización de jóvenes que alentaba la Iglesia Católica. Los jóvenes en Colima los lideraba de alguna manera el padre Ochoa, que era pariente del licenciado Humberto, por cierto, y el padre luego regañaba a su sobrino porque andaba alebrestando a los jóvenes queriendo formar una asociación juvenil laica y que no respondiera pues a estos movimientos de juveniles que la Iglesia ya desde la Rerum Novarum, que ahora está tan de moda por León XIII, pues desde entonces se habían estado configurando. Buscando darle a la FEC la formalidad y la seriedad que las buenas conciencias asociaban con la edad, siendo ellos muy jóvenes, los estudiantes eligieron primer presidente a Roberto Vázquez López, un locutor que cumplía el requisito de parecer ya un señor, ya tenía bigote. El vicepresidente Sergio Miguel Carrillo Huerta, que por cierto es tío de Miguel Delgado Carrillo, terminó asumiendo el liderazgo de facto cuando, ante las presiones políticas, el presidente electo de la FEC simplemente se ausentó, dicen los documentos oficiales. Sí, se dio a la fuga, pues, se dio mucha presión. Silvio Ochoa no asumiría la dirigencia de la Federación de Estudiantes hasta 1962, concluyó su gestión en el 64, cuando ya había sido presidente de la Sociedad de Alumnos de la Secundaria y en la Normal de Maestros del Estado. Pero al frente de la representación estudiantil, Humberto Silva encabezó el movimiento que logró la autonomía universitaria en el 62. La Universidad de Colima no se llama Universidad Autónoma de Colima por cuestiones legales, pero es una universidad autónoma desde el año 62, y él, como estudiante, formó parte de este primer consejo universitario. Al concluir su periodo como dirigente, siguió participando en la política estudiantil, pero ya a nivel nacional. Fue vicepresidente de la Confederación de Jóvenes Mexicanos y asistió como delegado al Congreso Mundial de la Juventud, que se celebró en Berlín en el año 64. Como muchos de los normalistas se desempeñaban como profesores de primaria, mientras continuaban estudiando el bachillerato para luego ingresar a una carrera profesional, Silvio Ochoa entró a estudiar Derecho después de que terminó la prepa, se tituló en la Escuela de Derecho de la Universidad, muchos años después de concluir sus estudios. Él nos decía que había una especie de veto del gremio de los abogados viejos de Colima para que no se programaran exámenes recepcionales a los estudiantes, a los egresados de Derecho, porque mientras esos muchachos no tuvieran una cédula profesional, requerían de la firma de un abogado titulado, y esos abogados cobraban por eso. Entonces, mientras ellos hacían la chamba, tanto los egresados sin título como los abogados huizacheros, todos requerían de la firma de un abogado con cédula. No obstante la injerencia externa que para dividir el movimiento, Silvio Ochoa seguía siendo el líder moral del estudiantado cuando en el año 72 la FEC consiguió una reforma al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Universidad que le dio paridad de la representación a maestros y alumnos en el Consejo Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de esa casa de estudios. Ya en el año 80, como rector, Silvio Ochoa promovió ante el gobierno estatal de Griselda Álvarez la expedición de una nueva ley orgánica de la universidad, acorde con la adición hecha por el Ejecutivo Federal al artículo 3, que elevó a rango constitucional la autonomía universitaria. Con esta legislación, esta ley orgánica del 80, que todavía está vigente por cierto, el licenciado Humberto pudo organizar una nueva estructura jurídica, administrativa y académica de la institución, y podemos decir que la Universidad de Colima fue una en sus primeros 40 años y otra muy distinta en sus segundos 45 años. Y esto se dio gracias a este marco jurídico, a este liderazgo de Silvio Ochoa y a las condiciones políticas que les dio. Entre otras cosas, hay que decir aquí también el hecho de que el presidente de la República era de Colima, Miguel de la Madrid, y ayudó mucho a la universidad. Bueno, durante los años 60, Silvio Ochoa fue alternando las actividades que respondían a sus distintas vocaciones. Él era maestro, entonces tenía esa vocación por el magisterio y la administración escolar, por un lado. Por otro, el activismo social y el periodismo. Y en una tercera vertiente, la política y la administración pública. En su faceta como educador, fue maestro del banquillo y director técnico de una escuela primaria. Dirigió el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, el CECIT 80, y la Escuela Secundaria Técnica número 1.
De la 80, por cierto, que en ese entonces era así se llamaba el plantel CECIT, surgiría años después el CEBETIS 19, este modelo de bachillerato tecnológico que seguramente conocen ustedes aquí con otro número, ¿no? Porque hay CEBETIS y CEBETAS en otros municipios. Fue así como, vinculado al área tecnológica del sector educativo federal, Silva Ochoa hizo las gestiones para traer a Colima el plantel que hoy se conoce como Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Colima, el famoso TEC regional. Las clases del TEC regional iniciaron, de hecho, en la Escuela Tecnológica Industrial, la ETI 225, que estaba en unas instalaciones en el Diezmo, que hoy albergan la Facultad de Ciencias de la Educación de la universidad. Sin embargo, la pugna del Grupo Universidad, que encabezaba Silva Ochoa con el gobernador Arturo Noriega Pizano, llevó a la desvinculación de este proyecto por parte de Silva Ochoa y de quienes colaboraban con él en los planteles técnicos de educación media y media superior. En pocas palabras, les robaron el proyecto del tecnológico de Colima y se lo adjudicó al gobierno estatal. Por eso es que en la historia oficial poca gente identifica la participación directa que tuvo Silva Ochoa como gestor de esa otra segunda universidad, históricamente hablando, pública en Colima, que es el Instituto Tecnológico Nacional de México, como se llama ahora al TEC de Colima. Frenado el esfuerzo por generar una sinergia institucional entre el tecnológico y la universidad, Silva Ochoa se propuso que la oferta de carreras universitarias no se concentrara en las disciplinas propias del modelo humboldtiano de educación superior. Hay un modelo de universidad de Humboldt, así le dice la Universidad Alemana, donde las carreras deben ser humanísticas, es decir, todos son filósofos y luego otra cosa, ¿no? Sino que él quería que esas carreras tradicionales de derecho, medicina, enfermería, las carreras del área económico-administrativa, arquitectura, artes, humanidades, se complementaran con el espectro de ingenierías propio de la Universidad Napoleónica. El modelo de Napoleón era que los profesionales, los egresados de una universidad, no fueran filósofos, sino fueran artilleros, o sea, fueran matemáticos para calcular la parábola donde iba a caer exactamente la bala de cañón. Entonces, estos dos modelos, que siempre han sido los dos modelos de las universidades en el mundo, Humberto Silva decía, bueno, pues que la Universidad de Colima sea una universidad humboldtiana humanista y el tecnológico sea la Universidad Napoleónica. Cuando les quitan ese proyecto, pues entonces decide que la Universidad de Colima tenga también su área de ingenierías, y esto lo vamos a ver un poquito adelante. Dice, de este modo, primero como secretario general y luego ya como rector, Silva Ochoa impulsó la apertura de dos campus, uno en Tecomán y otro en Coquimatlán, enfocado el primero a las ciencias agropecuarias, incluida la medicina veterinaria, y el segundo a las distintas ramas de la ingeniería. Hoy ustedes van al campus Coquimatlán, que es por allá, es un campus muy bonito donde hubo un ingenio y todavía se ve el chacuaco ahí, y todas las instalaciones fueron remodeladas para albergar las ingenierías y las áreas de diseño en la universidad. Bueno, él se incorporó a la Universidad de Colima en el año 69 como docente, y a partir de entonces desempeñó, dice su biografía oficial, por riguroso escalafón los cargos de jefe de departamento de servicios sociales y luego de secretario general de la institución. A la muerte del rector Alberto Herrera Carrillo, asumió el interinato en la rectoría de la universidad y luego fue electo para 2 periodos ordinarios consecutivos de 4 años, entonces que fue rector 10 años. Y en esta gestión rectoral, de acuerdo a lo que dice el documento del Consejo Universitario que le otorgó en el año 90 la medalla Lázaro Cárdenas, que es la máxima presea que otorga la Universidad de Colima, esta casa de estudios vivió su etapa de crecimiento y consolidación que la llevó a ocupar el lugar más alto del promedio nacional de instituciones de provincia, según apreciación del propio presidente de la República, Miguel de la Madrid. En el año 79, el propio Humberto Silva, recuerda en su cuarto informe del segundo periodo, ya cuando iba a terminar, hizo un balance de lo que había hecho en su paso por la universidad. Recordaba que solo existían 5 escuelas superiores: Derecho, Contabilidad, Administración, una sola, Ingeniería Civil, Agronomía y Medicina, en la que se impartían un total de 9 carreras profesionales. Solo las 3 primeras escuelas funcionaban en edificios propios y solamente 3 tenían egresados, las otras apenas estaban en el curso. Cuando entregó la rectoría 10 años después, en la Universidad de Colima, esas 5 escuelas ya funcionaban como facultades, ofrecían estudios de maestría y doctorado, y sin contar la expansión de bachilleratos que hizo por todo el estado, Silva Ochoa abrió 16 escuelas superiores y 54 carreras profesionales en la universidad.
En su vertiente periodística vale decir que él fue corresponsal del Día, un periódico que existía en los años 60, 70, todavía en los 80, y que recordamos porque lo dirigió una colimense ya en su última etapa, Socorro Díaz Palacios. Él fue corresponsal aquí en Colima. Él fundó además un periódico que se llamaba El Comentario, que después el grupo de universitarios que lo fundaron se lo regalaron a la universidad, y yo soy el órgano oficial de la universidad. Y después él, en lo privado, le compró a los hermanos Macedo el Cabezal de Ecos de la Costa, y luego decidió fundar un periódico en Manzanillo que se llama El Correo de Manzanillo, y otro más en Ciudad Guzmán que se llama El Diario de Zapotlán. Se llamaron porque lamentablemente a la muerte del licenciado Humberto dejaron de imprimirse primero, y pues hoy en día no circulan ya con la cotidianidad de que tendrían que tener un periódico como lo tuvieron en su época. Bueno, en el trabajo político cabe decir que con los colores del PRI fue diputado local suplente, secretario del Ayuntamiento de Cuauhtémoc y diputado federal por el primer distrito entre el año 82 y 85, y fue miembro de la Gran Comisión siendo diputado federal. O sea, no fue diputado del montón, sino que fue un diputado de los que participaban en la toma de decisiones. Al concluir su gestión rectoral en el año 89 y cuando pensaba dedicarse por entero a su empresa periodística, Luis Donaldo Colosio lo invitó a ser secretario adjunto de la Presidencia Nacional del PRI. Silva Ochoa contribuyó con el sonorense en la renovación del PRI como fuerza política por la vía de hacer lo que decía Colosio, que más pueblo pasase por el partido, y él ayudó particularmente orquestando la fundación de un Consejo de Universitarios Mexicanos, o Consejo Mexicano de Universitarios, ya no recuerdo exactamente cuál era la denominación, pero creo que era el CUM, Consejo de Universitarios Mexicanos, perdón. La muerte del candidato presidencial en el año 94 cortó sin duda las posibilidades que Silva Ochoa tenía de llegar al Senado y aplazó sus legítimas aspiraciones de ser el primer universitario colimense en alcanzar la gubernatura de Colima. Ese privilegio le correspondió a su sucesor en la rectoría, Fernando Moreno Peña, y para acompañarlo en la segunda parte de su sexenio, Fernando Moreno lo designó secretario general de gobierno, y ya en esa posición, en el 2003, al terminar el sexenio de Moreno Peña, el licenciado Humberto fue uno de los priistas que se inscribieron en el proceso interno para elegir al candidato a la gubernatura. La nominación, como ustedes recordarán, algunos de ustedes, la mayoría son muy jóvenes y todavía ni nacían, estamos hablando del 2003, ¿ya había nacido en 2003? ¿No? Bueno, pues la candidatura la ganó Gustavo Vázquez, y anularon la elección. Entonces en ese interinato se anula el Poder Ejecutivo, pero no el Congreso. Humberto Silva fue coordinador del Congreso, diputado local, y ya cuando finalmente en la elección extraordinaria entra por fin Gustavo Vázquez a la gubernatura, lo designó secretario de Desarrollo Social, y un año después, a la trágica muerte de Gustavo, el nuevo gobernador constitucional, Silverio Cavazos, lo nombró secretario de Planeación. Bueno, me he detenido en esta relación de cargos, logros y vocaciones porque es la única manera de presentar la complejidad de un personaje que ya tiene un lugar en la historia de Colima, y también como una manera de explicar cómo esta multiplicidad de intereses personales respondió siempre a un mismo propósito: transformar al Estado de Colima. Puedo inferir por las muchas conversaciones que tuvimos a lo largo de los años en las que me tocó colaborar con él. Yo trabajé con él en la universidad, en el periódico, en desarrollo social, en planeación, en el PRI, ¿no? A mí nunca me cobraban cuotas, pero pues siempre y me brindó su amistad. Entonces siempre platicábamos, y él era un gran conversador, y hacía estas recreaciones y estas recopilaciones de dónde veníamos, qué éramos y hacia dónde nos dirigíamos. Bueno, él buscaba de alguna manera transformar el Estado elevando la calidad de vida. Decía que si no teníamos una mejor calidad de vida, pues Colima iba a seguir siendo pues, un Estado chiquito. Había que impulsar el crecimiento económico y alcanzar un desarrollo integral a partir de explotar las orientaciones productivas del Estado. ¿Cuáles eran esas vocaciones que él veía? El campo y la agroindustria, la prestación de servicios profesionales y el turismo, la generación eléctrica y el transporte de gas, gasolinas y combustóleo, el movimiento portuario y la logística, el transporte carretero y ferroviario, y todas las que podemos observar. Silva Ochoa creía que la mejor manera que tenía el Estado de construir un mejor futuro para todos era, sí, creando infraestructura y atrayendo inversiones privadas, sí, diseñando modelos operativos y marcos normativos, pero fundamentalmente formando al capital humano que pudiera realizar las tareas que demandaría ese desarrollo.
El futuro imaginado en ese plan no sería quizá el que hubieran querido los colimenses más conservadores y temerosos del arribo masivo de familias desde otras regiones del país, pero sí el que finalmente se iría imponiendo en función de nuestra posición geográfica, el comercio mundial y la política nacional. En otras palabras, aunque en Colima mucha gente quisiera que fuéramos un paraíso y que hubiera poca gente, que viéramos todos felices en nuestras chocitas, pues lamentablemente la geografía nos ubicó en un lugar estratégico, y aunque ese es una puede ser el sueño de algunos, la realidad que nos impone es otra, muy distinta. Era consciente de la trama histórica. En el Porfiriato se tendió el ferrocarril desde Guadalajara para conectar el puerto de Manzanillo con el centro del país, aprovechando que esta bahía tenía una posición estratégica en las rutas de navegación costera e intercontinental. Hace 40 años se pasó al siguiente nivel con la apertura del puerto interior, pero la saturación del recinto San Pedrito fue el detonante para la apertura de un puerto de gran calado en el vaso lacustre de Cuyitlán. Es decir, una cosa nos llevó a otras. Desde la Secretaría de Planeación, Silva Ochoa se esforzó por convencer a la clase política, al sector empresarial y a la opinión pública colimense de la necesidad de contar con una visión a largo plazo, y que esta no solo quedara plasmada en un plan de desarrollo como los que se hacen cada 6 años, sino que se tradujera en una ley de planeación, de observación rigurosa. Además de orientar el desarrollo, este documento tendría como objetivo inhibir aquellas malas prácticas de gobierno con las que en el pasado se saboteó la racionalidad del crecimiento económico de Colima. Una de las prácticas más nefastas fue esta tendencia de los altos funcionarios a usar para su propio beneficio la información privilegiada sobre el trazo, la ubicación, el plazo o los montos a invertir en los proyectos de desarrollo. Mantener esa secrecía llevó a tomar decisiones tan arbitrarias como improvisadas. Desde la CEPLAN, Silva Ochoa pugnaba por romper inercias y encauzar el desarrollo por donde un ejercicio democrático de la participación social para la planeación lo decidiera, y no por donde las consecuencias de la falta de planeación nos obligasen. Sostenía, por ejemplo, que si la logística del transporte terrestre de mercancías consiste en reducir el tiempo y acortar la distancia, como alternativa a la ampliación de la autopista en su actual ruta, el volumen de carga resultaba perfectamente factible y rentable construir un viaducto confinado entre el puerto de Manzanillo y el centro logístico de Jalisco, una carretera para camiones, especialmente para camiones, que cruzase la frontera entre Colima y Jalisco a la altura de Minatitlán y no por Cuauhtémoc. El secretario de Planeación estaba convencido por lo demás de que el aparato educativo en el Estado tenía que anticiparse y no responder tardíamente a las necesidades de este mercado laboral y de servicios que a la vuelta de una década exigirían perfiles que no se estaban formando todavía en las instituciones públicas de educación superior ni en las universidades privadas. Puesto que en Manzanillo estaba llegando a los niveles de crecimiento portuario que antes alcanzaron los grandes centros de comercio marítimo, prever los tipos de profesionales y los programas de estudio con los que esos especialistas tendrían que formarse suponía un trabajo arduo, mas no imposible. Ya estaba Singapur, ya estaba Hong Kong, ya sabíamos para dónde, qué es lo que pasa con los puertos cuando crecen. Esto, Silva Ochoa pensaba también que para formar ese recurso humano se requería de una universidad con un enfoque propio, de una casa de estudios que además respondiera a la identidad porteña. Para los manzanillenses, la Universidad de Colima es de Colima, y sería casi un motivo de orgullo contar con una universidad de Manzanillo. No me equivoco, ¿verdad? Esto es lo que es la UTEM, una institución pública del Estado pensada para formar a los profesionales que demandaba el sector portuario, logístico, comercial, industrial, aduanal, turístico, energético y de servicios de Manzanillo, con una identidad local y un esquema que hoy están adoptando otras casas de estudio, el modelo de educación dual que ustedes le llaman. A casi 17 años de existencia, desde el corazón de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, esa biblioteca que lleva el nombre de Jorge Humberto Silva Ochoa, me cabe la certeza de que la perspectiva del licenciado Humberto era la correcta. Muchas gracias. Pues agradecemos a Humberto, pues ese documento, sería bueno que nos lo dejen para publicarlo, es muy bueno, gracias por esa compilación histórica, porque efectivamente esta institución es con esa visión que tú acabas de configurar, y que los chicos, digo, es valioso e importante que tengan en su conocimiento esta trayectoria histórica de dónde y por qué surge pues, la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Pues muchas gracias a Alberto por la participación. Ahora le damos la voz a Jorge Silva, quien aparte pues, de estar también muy cercano por ser hijo del licenciado Humberto Silva,
también es el presidente de la fundación. Justamente en este evento recordamos al licenciado Humberto Silva en esta trayectoria, pero también Jorge nos va a compartir pues, cuál sería el papel actual, la perspectiva de la Universidad Tecnológica Manzanillo en este contexto, ya que nos ha contextualizado muy bien la parte histórica Adalberto Carvajal. Jorge, adelante, por favor. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio y a todos ustedes por su asistencia. Yo quiero tener una participación muy breve, pero no dejar pasar, resaltar la importancia de lo que implica la educación en un primer término, también el Estado y su función social, y sobre todo el compromiso que debe de tener una institución de educación superior pública, y finalmente terminar con algunas conclusiones, pero para que en su momento también dejemos una temática, porque sería muy interesante la participación clara, libre de todos y cada uno de los que estamos aquí en esta biblioteca. Iniciaré con el tema de la importancia de la educación. Es de considerar que la educación es el más valioso medio que tenemos para reconciliar, igualar e integrar a la sociedad, ello independientemente de las diversidades o las diferencias que existan. El proceso educativo va más allá de la simple transmisión del conocimiento. Es una de las principales labores de la sociedad debido a la importancia en el impacto del desarrollo en general, del desarrollo social. No simplemente es abrevar conocimiento, cultura, es en esencia formación y transformación. La primera tiene que ver con entender nuestra realidad, y la segunda de transformarla para tener mejores condiciones de bienestar social. Como consecuencia de ello, entonces tenemos manera de tomar las decisiones de manera libre, consciente, pero también eso nos debe de llevar a una acción colectiva y siempre pugnando con un compromiso social y con una visión de mediano, de largo alcance. En ese sentido es importante resaltar que las instituciones de educación pública en México son de gran relevancia, pues constituyen socialmente, a través de la formación integral, a los profesionistas que habrán de influir, como habíamos dicho, en la nación de manera notoria a partir del ejercicio profesional. En este proceso formativo, los alumnos tienen posibilidad de propiciar el desarrollo de competencias, de adquirir conocimientos profesionales, técnicos, de lograr aprendizajes colaborativos, disciplinares, etcétera, que les servirán para su inserción en el mercado laboral. Así pues, la educación superior es un punto neurálgico de nuestra sociedad, ya lo habíamos dicho, porque su incidencia, su impacto va más allá de las aulas, y esto tiene que ver con la pertinencia de los planes y programas y los demás contenidos educativos. Debe de responder a un contexto histórico, social, económico, y también enlazarse a los grandes cambios y transformaciones que está habiendo en el aspecto internacional, nacional, mundial. Ahora bien, la mejor forma también de hacer frente a esa realidad de una institución pública tiene que ver con su fortaleza interna, y en eso podríamos identificar algunos aspectos: la dimensión filosófica y académica, que tiene que ver con esos contenidos, con qué tipo de jóvenes se están formando, ¿verdad?, en las universidades. La otra es con la dimensión organizacional, que tiene que ver sí con todos los procesos que se llevan a cabo, con el fortalecimiento también de lo que podemos llamar administración escolar, y por último
tiene que ver también con el tema de cómo nos vinculamos a los diferentes sectores públicos, cómo llevamos esa labor fuera de los muros de las universidades. En el caso de la educación tecnológica, hay, como ustedes lo saben perfectamente, tiene un elemento que es fundamental, que la mayoría es práctico, y eso permite también lo que había ya abordado Adalberto, esos modelos, en este caso dual, en donde hay una sinergia completamente con el sector productivo y el sector académico, y que se está actualizando permanentemente. Entonces, yo, más que describir, a lo mejor como el maestro Memo ahorita lo comentó, cuál sería el rumbo que debe de seguir la UTEM, yo diría que es indispensable, uno, el fortalecimiento interno, que tiene que ver con la unidad, con la identidad, con la acción colectiva, pero eso nace a partir de entender y el sentido con el que se funda una institución, pero también con el compromiso que se tiene cada uno, estudiantes, trabajadores, profesores, y que juntos puedan dilucidar esa realidad, que se entienda también la universidad como un espacio democrático de análisis sereno, objetivo, oportuno, porque precisamente el Estado para eso crea las universidades públicas, para que entiendan y atiendan la realidad, es decir, genera las condiciones para que en las propias universidades estemos a la vanguardia de los fenómenos sociales, de lo que estamos construyendo como sociedad, pero para que también vayan marcando rumbos y derroteros, para que de las propias universidades puedan salir las soluciones a las problemáticas que nos pueden aquejar. Entonces, una cuestión fundamental es que la comunidad universitaria en su conjunto entienda y atienda esa visión, esa función principal que se tiene como institución, y que juntos vayan construyendo ese camino. Ahora bien, una de las cosas fundamentales también que se deben de aprovechar es la coyuntura que existe. Hay una gran disposición por parte del gobierno del Estado, por parte de la gobernadora, de apoyar y de impulsar lo que sea necesario para que la Universidad Tecnológica del Manzanillo pueda convertirse en un actor fundamental en el desarrollo no solamente del municipio y del Estado, sino también de la región. Entonces, hoy más que nunca es necesario que la comunidad en su conjunto se pongan a reflexionar sobre qué están dispuestos a hacer para llegar a esa coyuntura y marcar el rumbo, porque es una obligación también de la comunidad universitaria. Y viendo todos estos proyectos que se derivan de este gran proyecto que se llama Nuevo Puerto Manzanillo, yo creo que es oportunidad idónea para que entre toda la comunidad universitaria, docentes, alumnos, trabajadores, padres de familia, pero también la sociedad en general, porque es una institución pública, se reflexione sobre cuál debe de ser el papel, más allá de que alguien venga a decirles cuál debe ser el papel, debe de surgir de aquí hacia afuera y asumir ese gran compromiso, aprovechar ahorita las condiciones inmejorables que hay con gobierno del Estado, para que puedan plantear nuevos proyectos, replantear algunos que ya están,
ir creciendo cuantitativa y cualitativamente para que en esa medida también sea el aporte. Yo, por lo que conozco, que hemos seguido muy de cerca toda esta evolución de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, me queda claro que ha habido momentos en que inclusive pudiéramos decir los dejaron hasta solos por parte de la autoridad. Hoy no es el caso, y hoy es lo que se debe de aprovechar, es estar unidos, estar en diálogo permanente, estar reflexionando y estar proponiendo un trabajo colaborativo que sea un referente en el Estado, y que de ahí puedan surgir los proyectos. Y uno de los que yo puedo considerar, además de los que ya están sobre la mesa, que puede ser en cuestiones de infraestructura, equipamiento, etcétera, es también una redefinición a través de sus documentos básicos, y de, digamos, hay apertura también por parte del Congreso del Estado para que inclusive pudiese darse una propuesta de reforma, de adición a la ley o de una nueva ley que a lo mejor asuma ya esa nueva visión y ese nuevo escenario que se está gestando en Manzanillo. Yo creo que si entendemos de entrada esa parte de la gran oportunidad que se tiene en estos momentos y trabajamos sobre ellos, y digo trabajamos porque hablaba yo también de la sociedad en general, siendo una universidad pública, yo creo que lo único que se puede obtener es algo bueno, benéfico para la sociedad, y uno de los partes fundamentales en este trabajo colaborativo de análisis, de reflexión y de propuesta es la participación de los estudiantes, de las nuevas generaciones también, porque lo que se está haciendo hoy impactará de una forma muy importante a mediano y largo plazo, a futuro. Entonces debemos de tener también esa conciencia de lo que vamos a dejar, lo que vamos a generar, y desde las distintas dimensiones, porque finalmente un proyecto de este nivel, de este calado, trae consigo también temas que reflexionar en todos los aspectos, en cuestión de sociología urbana, en cuestión de densidad poblacional, cuestión de seguridad, cultural, etcétera, de movilidad. Entonces yo creo que es una gran oportunidad, y es en la comunidad universitaria donde debe de surgir, donde se debe de gestar esa gran reflexión y esa gran propuesta. Y yo hasta ahí dejaría mi participación de momento para que pudiéramos tener tiempo en su momento, una vez concluidas las participaciones de nosotros, para poder establecer un diálogo franco, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco los comentarios de Jorge, y se queda para las intervenciones de ustedes. Si gustan participar, sería pues muy favorable escucharlos. Bueno, pues ahora le damos la palabra al profesor Arnoldo Vizcaíno. Les decía, él está muy de cerca porque siempre también amigo, y de alguna manera tener algunas experiencias tanto políticas, de lucha social, pues en aquellos tiempos con Humberto Silva. Y ahora lo tenemos aquí justamente para que nos comparta pues qué nos puede decir, colocar, analizar y reflexionar respecto a la UTEP en este contexto de desarrollo en el Nuevo Manzanillo. Adelante, Arnoldo. Sí, dejen a ver si no me pierdo en mi participación. Yo quisiera empezar por un aspecto humano. Dejen confesarles y presumir que yo fui un gran amigo de Humberto Silva. Fuimos excelentes amigos. Nunca tuvimos un disenso que nos molestara a uno u otro. La relación siempre fue de iguales, aun cuando había una diferencia de edad de 17 años, de acuerdo a las cuentas que yo no soy un jovencito, pero el licenciado
era de los 37, yo soy del 54, cuando ha sido corrido en terracería, pero entonces la relación fue afectiva y de coincidencias en cuanto a proyecto de nación absoluta, independientemente de que él militaba en el Revolución Institucional y yo en esos tiempos en la Revolución Democrática, en el PRD. Alguna vez comentábamos de que, lo mencionaba Alberto, la historia político-partidista de Humberto, y mencionaba su gran cercanía con Luis Donaldo Colosio, que lo catapultaría seguramente para ser efectivamente el primer gobernador surgido de la universidad. Era clarísimo eso en aquellos tiempos. Estaba la ruta bien trazada, estaba pavimentado el camino para que fuera senador, y desde luego veía seguramente que con esa cercanía que tenía con Colosio había sido gobernador en aquellos tiempos del estado de Colima. Y alguna vez comentábamos, oye Humberto, fíjate que la bala que mató a Colosio también te mató a ti en tu proyecto político, y deja de decirte algo extraordinario, también a mí. ¿Y por qué? Porque en el 94, cuando ocurre esa tragedia, yo estaba compitiendo desde el PRD para la presidencia municipal de Cuauhtémoc, con una competencia fortísima. Todo el mundo reconocía que no había vuelta de hoja más de que Cuauhtémoc sería gobernado por el PRD, por Arnoldo Vizcaíno. Pero matan a Colosio y días después se nombra al sustituto de Colosio, Ernesto Zedillo, y resulta que la mujer de Ernesto Zedillo vivía a 3 cuadras de mi casa. Y entonces aquel sistema opresor que se tenía, aquel sistema autoritario que encabezaba el PRI, estableció como razón de Estado que Cuauhtémoc no podía ser gobernado por la oposición, porque Cuauhtémoc era la cuna de la primera dama. Se convierte en razón de Estado y empezaron a pegar Gran Nordo hasta que se hartaron, y pues por eso esa bala que mató a Colosio también me alcanzó a mí, casi como el licenciado Humberto. Miren, yo lo escuché, no es mío, pero coincido plenamente de que el licenciado Humberto Silva fue un extraordinario arquitecto de instituciones. A eso se dedicó prácticamente toda su vida, y con mucha pasión, con mucha convicción. Él tenía la estatura de estadista, gran visionario, algo que no comentaron mis compañeros, de alguna suerte algo lo insinuó Alberto, pero que yo lo reafirmo, es de que de quien yo escuché la primera opinión con relación a la creación de lo que ahora se ha aprobado y se está trabajando, el nuevo puerto de Manzanillo, fue de Humberto Silva. Humberto Silva planteaba que eso debía hacerse, aprovechar la zona lacustre para efecto de que se desarrollara y creciera de manera extraordinaria, que se pareciera a grandes puertos, ¿sí? Y por cierto, yo al principio decía que no estaba de acuerdo con él. Y no estoy de acuerdo porque si eso se hiciera, Humberto, le darían en la torre a la cuestión natural de la laguna. Y Humberto decía, es que se está muriendo por los asolves que bajan de los cerros, y qué va a pasar con los bandes. Entonces, bueno, discutíamos, yo no compartí en principio su visión. Ahora pues me tengo que disciplinar, pues. No hay de otra parte que así debe ser. No, ahora me convenzo de que efectivamente eso es la necesidad y es urgente. Y qué bueno que el gobierno de la República, por cierto, de las filias a las que nosotros pertenecemos, haya tomado ese asunto. Todavía con Andrés Manuel López Obrador hubo resistencias. Aquí lo quisieron trampear, yo fui testigo. Cuando lo quisieron llevar a algunos pseudoempresarios mañosos a que colocaran, es que la primera piedra
y advierte de lo que se trataba, o lo advertimos al presidente y lo mandó por un tubo. Pero bueno, el propio López Obrador reconoció que efectivamente era una necesidad imperante y que tenía que empujarse, y qué bueno que lo retoma Claudia y que ya está bien, y ya con recursos, ya con proyectos, ya con presupuesto, ya con todo lo que se ocupa para ello. ¿Sí? Yo creo que esta universidad de ustedes es una universidad estratégica, la mejor posicionada territorialmente para incidir en esta coyuntura histórica del puerto de Manzanillo, y como decía Jorge, que impactaría a nivel nacional e internacional. Aquí está un compañero que representa a Sipona y sabe, por ejemplo, del flujo de cómo muchísima mercancía que llega aquí se va al este de Estados Unidos desde aquí. Es el mejor sitio. Si llega a mover 10 o más millones de contenedores, como se prevé, seguramente que se le va a estar igualando al puerto de Long Beach, y va a ser el puerto más importante de Latinoamérica, aquí en nuestro terruño, en Manzanillo. Y yo tendría, y los expreso con toda la claridad, así, y si a veces estoy equivocado, y ojalá esté rotundamente equivocado, yo tendría algunos pendientes. La universidad esta de ustedes tiene retos formidables, que si no están a la altura, se los van a comer. Se la comen a la universidad. Porque hay adversarios, que no enemigos, pero si hay adversarios que son muy serios. Y dejen decirles, en lo académico, el principal adversario que tiene la UTEM es la propia Universidad de Colima. Porque hay un sector importante, el que manda, el que decide en la Universidad de Colima, que no quiere a Humberto Silva. Le molesta su recuerdo, le incomoda. Y entonces, pues como esta universidad es creación de Humberto Silva, pues hay que buscar cómo la cambiamos. Y ahí comentaba algo, Jorge, que yo retomo. Afortunadamente el gobierno del Estado está, pero con todo, junto con ustedes. Ojalá y se pueda aprovechar institucionalmente, articuladamente eso. Entonces, yo digo, hay riesgos, esos son los riesgos de esta universidad, que siendo la mejor posicionada para lo que viene, pueda ser tragada. Ya hay acciones, yo he visto acciones, y ustedes también en los medios, algunas intentonas por parte de aquellos de quererse apropiar del momento y del espacio y de todo, crear carreras y hacer todo lo que se ocupe para tratar de enclaustrar, cerrar a la universidad. Me pidieron a mí que si comentaba algo sobre cómo veía el entorno aquí con relación al empresariado, a las fuerzas económicas aquí en el municipio de Manzanillo hacia CRP. Primero, pues ya quedamos, todos coincidimos de que es un gran reto, es un gran acierto el de que se amplíe el puerto. ¿Y quiénes van a ser los actores más importantes? Ustedes en lo profesional, la UTEM debe ser en lo profesional, y el empresariado, fundamentalmente el empresariado, independientemente de la participación de la sociedad de la población, el empresariado de Manzanillo. ¿Cuál es el tipo de empresarios que tenemos en Manzanillo desde el punto de vista de Arnoldo Vizcaíno? Para no tienen por qué asumir mi análisis, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo he observado? Conozco muchísimo, yo creo que la gran mayoría de los empresarios he platicado con ellos de aquí en Manzanillo. Es un empresariado de excepción. Hay muchísimos empresarios de Manzanillo, yo pienso que la mayoría, que no son originarios de aquí de Colima, ni mucho menos del puerto. Sin embargo, les he visto un amor, un compromiso tan sólido con el puerto de Manzanillo,
como el que más. Se duelen de lo que se mencionaba con relación a que lo de Colima va a ser, ¿por qué nos tratan así? Cierran filas en torno a Manzanillo, a fortalecerlo, a crecerlo, a dignificarlo, a que sea un gran gigante, independientemente de que tienen un problema. Hay empresarios que entre ellos se odian. Yo conozco de empresarios que se encuentran en un café y se quieren tragar. Sin embargo, hay una disposición de todos ellos para regalarle a Manzanillo todo lo que Manzanillo requiera. Yo los he visto en los momentos de crisis, por ejemplo, de vendavales, de ciclones, y ven, no, pues aquí está Esteban Miranda, que no se la lleva con Rubén Álamo, pero los dos contribuyendo para la misma causa, son solidarios, porque los une el tronco común, el Manzanillo, es el amor que le tiene a Manzanillo, unos y otros. Que ya que Sara aporta una maquinona, me tocó un bulldozer y llega otro queriendo retar, pero con una maquinilla. No le criticó la máquina. Entonces, esa finalmente se convierte en una fortaleza, porque luego, para regalarle a Manzanillo, como es mi adversario, no lo quiero a ese empresario que le está metiendo para canalizar el arroyo este de Punta de Agua. Entonces, y me invitan a mí también que los ayude, pues lo hago mejor para decir, mira, yo aporté más que tú. Y eso es en beneficio de Manzanillo. Por eso yo creo que el empresariado de Manzanillo está preparado para este movimiento tan trascendente, tan fuerte, que va a generar en esta región ese crecimiento de Manzanillo. Entonces, yo felicitar al hotel. Con Memo sí somos amigos desde hace mucho tiempo. Decirles que ya lo iba a decirle, a corregir la página cuando decía que me conoció allí, que en la cuestión del campo, de la producción agropecuaria, efectivamente esa es mi pasión. Dejen decirles que yo a las 5 de la mañana siempre me levanto, cuando no antes, y lo primero que hago es ir a vitaminarme a mi parcelita que tengo cerca. No hay cosa que me guste más. Decía un amigo de Humberto Silva, que se llamaba, ya murió también, Ramiro Santana, hablaba así grueso, le gustaba visitar mi parcela y decía: la parcela de Arnoldo es la arca de Noé, porque en 20 hectáreas ahí tiene guanábanas, ahí tiene pitahayas, ahí tiene aguacates, ahí tiene tamarindos, ahí tiene 20 cosas, y aparte vacas y pescado. Y eso me alimenté muchísimo. Pero en el caso de Memo, que finalmente lo precisó, efectivamente nos encontramos en México, lo conocí en México, gracias a esa publicidad del Universal, cuando asumí dentro de mi partido, el PRD, la más, como dijera, desgraciada de los encargos. Yo fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional con Pablo Gómez, 20 cosas, pero me nombraron presidente del Servicio Nacional Electoral del partido, del PRD, para conducir la elección en la que finalmente resultó electa Rosario Robles. Y pues ahí me dio mucho gusto que llegara a mi oficina Memo, y nos hicimos de palabras y se quedó trabajando ahí. Entonces, mucho que agradecer. Mi expectativa es alta con ustedes. Yo diría, los jóvenes sobre todo están en medio de un gran tesoro y deben cuidarlo, deben fortalecerlo, deben crecerlo. Tienen fortalezas, ustedes mismos son la principal, tienen a maestros y una etapa de mucha tranquilidad con la rectoría que conduce Memo, así la percibo, y un gobierno estatal aliado, consecuentemente también el federal. Recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto a mi amigo Humberto, de Ciudadano de Excepción.
y muchas gracias a ustedes por escucharme. Pues agradezco la intervención de Arnoldo, ya escucharon las 3 participaciones. Nuestro objetivo justamente es el análisis y la reflexión de colocar a la Universidad Tecnológica de Manzanillo con todos nosotros, los trabajadores, como nuestros estudiantes. Y como dice Arnoldo, estamos en un momento, tenemos un gran tesoro y tenemos pues que trabajarlo. Dejamos abierto el micrófono por si alguien quiere participar, con mucho gusto, quien sea. Está abierto el micrófono. ¿Qué dice yo? Maestros, directivos, ¿que los cansaron los ponentes? A ver, ¿qué dice yo? Maestros, participen. Jorge, nuestro amigo de Asipona, que siempre quiero decirte que en el consejo nuestro compañero es uno de los analíticos, de los buenos. A ver, por favor. Muchas gracias, mi estimado rector. No, pues, primero, antes que nada, agradecer a nombre de mi almirante Mario Alberto Gasque la invitación a este muy bonito conversatorio. Agradecer, por supuesto, la muy amena charla. Y yo nada más quisiera agregar mi aportación en específico a los estudiantes, chavos, a ustedes, jóvenes. Yo creo que vale la pena el que se puedan detener a pensar tantito y decir, ¿por qué mi universidad lleva ese nombre en la biblioteca? ¿Por qué mi rector invita a 3 grandes personalidades con sus agendas a que vengan a platicar acerca de alguien que por su edad muy probablemente no les tocó conocer? Pero ¿por qué estamos platicando de él? Un nombre en la extensión de la palabra que aquí en el estado de Colima y a nivel nacional resuena. Y él, a diferencia de ustedes, no tenía muchas cosas distintas. Simplemente tenía ganas, ilusiones. Yo no sé cómo sacaba tanto tiempo, porque realmente me imagino que desde que se despertaba hasta que se dormía era una hiperactividad gigantesca, pero logró hacer tantas cosas y generar huella en tantos espacios. Yo, que estuve en la Federación de Estudiantes Colimenses hace no más de 15 años, soy joven también, no crean, reconozco por mucho las aportaciones del maestro Humberto. Y ustedes, muchachos, pues pueden formar parte de una federación de estudiantes. Ustedes, muchachos, pueden generar un proyecto que haga huella en su universidad. Y más aún, ustedes ahorita, chavos, con el tiempo que tienen, con la energía que tienen, con las fuerzas que tienen y con los conocimientos que les faltan por descubrir, tienen un camino, un lienzo en blanco para que aprovechen por completo la proyección que el puerto de Manzanillo les va a dar. Ustedes, como bien lo dice la lona, son la universidad del puerto. Nadie conoce mejor que ustedes las necesidades que el desarrollo portuario va a tener el día de mañana. Lo van a disfrutar en el proceso. Se van a dar cuenta que el prepararse y enfocar sus energías, sus sueños al desarrollo portuario, al desarrollo de Manzanillo, les va a retribuir en grandes medidas. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, como siempre, rector, y muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más allá atrás? Allá adelante. Sí, muy buenos días, señor rector, profesor Arnoldo, licenciado Jorge, licenciado Adalberto. Excelente foro, ponencia. Agradecerle al rector por este foro de la historia de nuestra Universidad Tecnológica de Manzanillo. Tocaba un punto, profesor, sobre el crecimiento del puerto, pero bueno, considero que sería importante desde las trincheras de cada uno de ustedes ver la forma de realizar las gestiones necesarias para que la universidad vaya creciendo a la par del crecimiento del puerto, para la apertura de carreras, para apertura de nuevas modalidades. Se ocupa contratar gente, se ocupa construir aulas, nuevas tecnologías, entre otras cosas. Yo creo que ustedes, desde las trincheras que tienen, desde donde se encuentran, pudieran apoyarnos mucho a nuestra universidad para el crecimiento a la par del desarrollo portuario. Muchas gracias.
Gracias, maestro Carlos. Bueno, yo aquí quiero comentar que justamente hace 3-4 días nuestra gobernadora Indira Vizcaíno estuvo con el secretario de Educación. La subsecretaria me llamaba porque, como lo decía el profesor Arnoldo, en este momento estamos resarciendo cuestiones históricas. De hecho, muchos de ustedes, administrativos, maestros en sus áreas, hemos estado resolviendo problemas administrativos del 2018, por ejemplo, ¿no? Pero nos da mucho gusto que ya se han resuelto. ¿Y cómo se ha logrado que sea esto más ágil? Porque en este caso la subsecretaria, el secretario de Educación, Adolfo, Katia, han estado de cerca todos los días de educación superior, y es por eso, este es el momento de crecer. También en este marco, justamente como lo dice Arnoldo y cada uno de nuestros participantes, hay una coordinación directa. Hoy como nunca, tanto la SEP con todas sus oficinas están en contacto. A mí me da mucho gusto que la subsecretaria me llamara 2 veces el día de antier y me dijera, yo creo que ya se destrabó, porque había un proceso histórico en profesiones que no se destrababa para resolver problemas de algunas carreras, pues ya se resolvió una, nomás nos falta una de 3 carreras que ya resolvimos. Entonces, ¿esto cómo se logra? La maestra Katia, la subsecretaria, me decía, yo creo que la gobernadora, porque yo le hablé por teléfono y dije, oiga, no se olvide de la UTEM en los términos administrativos que nos tienen que agilizar procesos. Y se destrabó un día después de que estuvo la gobernadora. Entonces, en este momento, de verdad, le digo a todos los compañeros académicos, administrativos y estudiantes, lo que se está planteando aquí, gracias a Miguel por su intervención desde ACIPONA, esto no es fortuito, lo estamos haciendo porque este es el terreno para crecer. Y aquí todas las capacidades, todas las visiones se requieren, y el empuje de cada uno de las oficinas y del papel que nos corresponde. Entonces, en este momento, ojo, el secretario de Educación en coordinación con la gobernadora, hay proyectos que se han comentado que, de hecho, la gobernadora me comentó que cuando vino la presidenta de la República le dijo, bueno, secretario, este es el momento de que apoyes e impulses las instituciones educativas de tu estado. Entonces, aquí está la UTEM y estamos, yo creo que en ese camino. Entonces, digo, nada más para informarles, porque no ha habido tiempo, pero este es un buen foro para hacerlo. ¿Alguien más quiere participar? Allá atrás de... Buenos días, yo soy Alonso Pineda, soy egresado de aquí de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Soy segunda generación y quiero compartirles a ustedes presentes y a los compañeros alumnos que he sido testigo de la evolución de la universidad desde su nacimiento hasta la fecha. Ahorita funjo con el puesto de coordinador de actividades culturales y deportivas en el área de formación integral. Y créanme chicos, y pues aquí están de testigos los profesores y los compañeros, que esta administración, la presente, ha sido un punto evolutivo bien grande. Yo he visto la evolución y la comparación de la universidad. Egresé de la carrera logística, trabajé en TAP, en la terminal, con mi amigo Memo Woodward. Estuve ahí presente durante 4 años, estudié mi maestría, la terminé y regresé, dando clases en las aulas con el profesor Zárate, en dirección de carrera con Zárate, y he visto mucho cómo nos tocó, por ejemplo, en el principio caminar por las brechas, no había transporte, no había nada de conexión con esto, y gracias a esta temporada que ha estado aquí el rector, el nuevo rector, los nuevos administrativos, el organigrama, cómo se está estructurando, ha habido un cambio muy notorio. De verdad, yo he sido testigo que ha habido un cambio muy notorio, positivo para todos nosotros. Observen bien, sean observadores con sus maestros, estamos echándole ganas, creo, todos al proyecto. Todos están sumando fuerzas desde el peón más bajo hasta el más alto, como lo quieran ver, pero estemos agradecidos por lo que tenemos ahorita, porque ha sido bien difícil llegar hasta donde estamos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Acá de este lado el director de logística, maestro Zárate. Buenas tardes ya, días todavía, perdón. Como Alonso, soy egresado aquí, soy la primera generación en logística, era administración de autotransporte y logística. Hoy me toca dirigir la carrera de logística, cadena de suministro, ¿no? Yo les decía a mis alumnos el otro día en clase,
como en la filosofía japonesa, vamos a ser la primera generación de ingeniería en logística que queremos aportar una nueva ideología al puerto, ¿no? Esa tendencia tecnológica, pero sobre todo la calidad de cada uno de los estudiantes. Nos está costando, sí, hay una nueva administración que le agradezco al rector por la oportunidad, si hay un cambio, porque soy egresado aquí, entramos en brecha, empezamos en el CONAVET, nosotros empezamos en el CONAVET, de ahí para acá, no había ni cafetería, yo a veces me traía las tortas de San Pedrito del Retirato, te las vendía acá, me acuerdo que a la serie, en la motocicleta porque trabajaba en el puerto, o sea, esa historia también, ¿no? Las lluvias, parecíamos que eran motos acuáticas, todos lo sufríamos. Es grato, cuando ingresé aquí también fue muy padre porque ¿qué era la ingeniería logística, ¿no? Todo era comercio, pero cuando estamos en el tema aduanal se requiere una logística aduanera, que muchas veces lo separan, pero hoy en día no. La logística aduanera nos dice que tenemos que colocar los productos desde la materia prima hasta el producto terminado en las manos de las personas, ¿no? Hablamos de logística última milla, hablamos de temas de tecnología en transporte, que para allá vamos, ¿no? Hay proyectos que a lo mejor tenemos guardados porque todavía nos faltan algunas cosas, pero esperemos que en CECICOL se puedan presentar lo que traemos ahí, ¿no? Y pues agradecer, no está el licenciado Humberto, pero agradecer esa parte que nos dio que llegar a UTEM a Manzanillo, ¿no? Yo soy la primera generación, puedo decir gracias, esto es lo que puedo decir. Voy a intervenir. Gracias a Alberto, gracias Jorge y gracias señor Arnoldo por estar aquí. Y gracias, rector, por la oportunidad de todos mis compañeros. Y no quise pasar desapercibido al participar por lo que escuché del señor Arnoldo en cuanto al sector empresarial, que es a lo que a mí me toca trabajar día con día. Y de verdad es cierto, están muy entusiasmados los empresarios por querer participar con la UTEM. Siempre nos dicen, DILBA es la Universidad del Puerto y la tenemos que apoyar. Es la Universidad de Manzanillo, tienen muchísima voluntad por estar en la universidad, y decirle a los alumnos que no es cuento cuando les decimos, los empresarios prefieren a los alumnos de la UTEM, prefieren tener alumnos haciendo sus estadías y trabajando, porque dicen, son muchachos que vienen de la cultura del esfuerzo, se los puedo decir sin temor a equivocarme, ¿no? Y cuando dice usted, me da risa que sí se pelean por querer ser siempre, y eso nos beneficia, porque cuando les decimos, oigan, fulanito nos dio un patrocinio de tanto, pues yo les doy tanto, ¿no? Entonces está padre porque esa competencia sana a favor de la educación, a favor de la UTEM. Yo soy egresada de la Universidad de Colima, pero yo sí digo, tengo 2 años y mi corazón es UTEM. A mí me entusiasma y me emociona estar en esta universidad tan bonita, y creo que es un gran propósito de vida el poder crecer aquí juntos. Y entonces siempre digo que podemos ir solos, pero nos conviene ir juntos, esa triple élite que participa. Invitarlos a que estén con nosotros el 23, señor Arnoldo, y por favor lleven el mensaje a la gobernadora que queremos que esté aquí con nosotros. Vienen rectores de otros estados a mostrarles lo que está sucediendo en Manzanillo. Entonces eso para nosotros es bien emocionante. Estarán 20 rectores por lo menos del estado, y van a estar participando la academia. Aquí la maestra Caro está preparando junto con toda la academia unas mesas súper interesantes. Tendremos un panel de expertos, va a venir la presidenta municipal también, va a venir el secretario de Fomento. O sea, la verdad estamos trabajando con mucho cariño para la universidad. Agradecemos al rector que nos deja cada uno de los directores hacer nuestra chamba y crecer juntos. Y entonces estamos muy contentos. Lo que usted dice es real. Hay de repente cosas afuera que quieren desviar, sin embargo la UTEM es la Universidad del Puerto, y eso creo que nos ha quedado claro junto con todos los actores que hoy participan. Muchísimas gracias, enhorabuena, y es su casa, la Universidad Tecnológica. Gracias. Muchas gracias a Dilma, nuestra directora de vinculación. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien levanta la mano? Bueno, pues antes de terminar esta análisis, charla, reflexión sobre el papel que jugamos, yo agradezco de antemano al maestro Alberto Carvajal, a Jorge Silva, presidente de la Fundación Manuel Buendía, hijo de Humberto Silva, y por supuesto al profesor Arnoldo. Arnoldo pues sí tiene toda una trayectoria política, esa lucha que él ha tenido cuando dice que pues ahorita tiene que impulsar el desarrollo, pues es porque todos ustedes saben, ¿no? Que esa lucha que han hecho a través del tiempo
pues la gobernadora es su hija. Lo tengo que decir porque él no lo menciona, pero el maestro Arnoldo, todo ese trabajo y devenir que ha hecho, pues a mí me tocó en algún momento también participar en ese esfuerzo de reivindicar, pues de alguna manera, lo que es la familia en Colima. Y pues ahora, bueno, hay que decirlo, que hay una gran alianza y yo agradezco la permanencia de ellos, porque además de ser todos unos profesionales, cada quien ha tenido ese trabajo, esfuerzo en sus líneas y desarrollos personales, pero me da mucho gusto haber coincidido justamente con cada uno de ustedes, y agradezco porque quieran o no, ellos también son parte del proyecto UTEM, ellos están impulsando, están haciendo también su trabajo allá afuera, es decir, nosotros estamos aquí dentro, chicos, ustedes tienen que estudiar, esforzarse, apoyarse con sus familias, hacer el trabajo, pero también tienen que buscar la perspectiva, hay que salir, hay que aprovechar la cuestión del fin, las becas, ahorita hay un montón de becas. De hecho, también por ahí Peña Colorada nos busca para decirnos que ya tiene por ahí unas becas. Agradecemos a varios empresarios, decirles que nos están apoyando con las becas. Entonces, chicos, por favor, el que ustedes permanezcan en este momento está impulsando en la Federación, la Presidenta de la República, la nueva escuela mexicana. Y la nueva escuela mexicana se centra en ustedes, donde la parte central son nuestros estudiantes. Y ahí nos marca que tenemos que respetarlos a todos, tenemos que incluirlos, no al acoso, no a la agresión. Este es un bastión de protección para los estudiantes, y eso nos queda muy claro a nosotros y por supuesto a todas las academias de esta institución. Entonces yo agradezco de verdad aquí a mis maestros PTCs, a los maestros por hora, a los administrativos, a mis directores, les agradezco porque este preámbulo es justamente para decirles que el proyecto, esa visión de Humberto Silva, tenemos que concretarlo todos nosotros con nuestro trabajo y nuestra entrega. Y cualquier cosa, pues aquí tengo a mis observadores y tengo a mis analistas, y de verdad decirles que vamos de la mano con la Secretaría de Educación Pública, con la gobernadora y por supuesto con la Presidencia de la República. Este es el momento para crecer e impulsar esta institución. Le agradezco a todas las intervenciones, muchas gracias. Chicos, chicas, hay que impulsar cada uno de sus proyectos, ¿de acuerdo? Si alguno de ustedes tiene algún problema, no duden en acercarse con el rector o con los maestros o directivos que más confianza les tengan. Muchas gracias a todos, gracias.